Ubana se cuida, ubana se cuida, ubana se cuida, cuida sanarira. Ana Guayantin, tu programa Presencia Indígena, ahora tiene su grupo, na ANTV, la señal del pueblo legislador. Llegamos a otro programa de presencia indígena en esta nueva temporada del año 2020. Les saludamos desde acá, desde ANTV, la señal del pueblo legislador, donde transmite este programa que, gracias a la profesora Noelí Pocaterra, esa sabia indígena que siempre nos está guiando y siempre nos está enseñando todavía en estos momentos de lucha que tenemos el pueblo venezolano en este territorio de la República Bolivariana de Venezuela. Hoy estaremos conversando con Miguel Centeno. Él es un profesional defensor de los derechos humanos. Él ahorita labora en la defensa pública. Él nos estará conversando hoy sobre un tema que se puede decir que es muy polémico en la actualidad, porque se trata de la demarcación de pueblos indígenas, demarcación de territorio para los pueblos indígenas. Entonces ese tema hoy, Miguel Centeno, quisiera que nos conversaras un poco qué es ese proceso de demarcación que se lleva en el territorio venezolano, cómo ha sido desde un enfoque histórico, jurídico, que hemos llevado este tema. ¿Cómo es el proceso de demarcación que se ha otorgado desde el Estado-Nación para los pueblos indígenas? Bueno, primeramente, buenos días. Buenos días. Un placer estar contigo después de tanto tiempo. Y bueno, siempre hemos trabajado en el mismo ámbito, en la defensa de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas. La temática que nos toca hoy, bueno, como tú misma lo dijiste, es una problemática bastante álgida porque tiene perspectivas contextuales que no gustan a todo el mundo. Pues. No es fácil explicarle a una persona involucrada dentro del proceso y que va a estar dentro de los territorios que de la noche a la mañana eso ya no es una propiedad privada, sino un territorio comunal indígena. Claro. Entonces, vamos a hacer un poquito de historia para saber por qué esa reintegración de los territorios, por qué esa reivindicación de ese derecho. El derecho de las poblaciones indígenas es un derecho de reclamo histórico. Así es. Reclamo histórico, no es un derecho que se está proclamando en estos años, no es un derecho que se está haciendo valer en estos momentos, es un derecho que tiene mucho tiempo de lucha y de continuidad de exigencia a las poblaciones indígenas, que se reivindicó a través del proceso revolucionario, a través del proceso constituyente del 99, impulsado por el comandante Hugo Rafael Chávez Frías. Pero es un reto, pues, y frente al reto de la transformación del Estado en un verdadero Estado de justicia y de derecho, se hizo necesario conocer la naturaleza de esos derechos humanos de las poblaciones indígenas. Claro. Y desde la perspectiva del indígena poder reconocernos nosotros mismos como un país multiétnico y pluricultural. Fue una verdadera victoria para las poblaciones indígenas que después de tantos años de lucha se les reivindicara todos los derechos específicos que ellos solicitaron dentro del nuevo texto normativo. Como te dije, eso no fue obra y gracia del Espíritu Santo, claro, sino a través del impulso de un proceso constituyente que asumió el comandante Chávez por la lucha que tenían las poblaciones indígenas para la reivindicación de esos derechos. Pues. Claro. El derecho a la propiedad colectiva es uno de los principales derechos que se solicitó a ser reivindicado, ya que es uno de los derechos que garantiza la continuidad de las poblaciones dentro de la nación. Estos derechos, como te dije, son derechos de reclamo histórico que tienen su origen en
suceso nefasto, al genocidio atroz que hubo por parte del continente europeo sobre el continente americano y la aniquilación prácticamente total de las poblaciones indígenas que Claro. hacían vida en el territorio en ese momento. Pero además de esto, es un derecho que se postergó una vez que nosotros entramos en los periodos republicanos. Claro. Los gobiernos republicanos de nuestra nación no reconocieron la titularidad de las poblaciones indígenas, sino las que se encontraban hacia la frontera. O sea, después de consolidada la República, todavía seguían los pueblos indígenas como esclavos. En una lucha continua por la reivindicación de sus territorios, por el reconocimiento mismo a ellos como poblaciones indígenas, porque a través de todas y cada una de las constituciones que se elaboraron en esos periodos republicanos, el objetivo siempre fue el mismo, Claro. la desaparición y la homogeneización de la población, y atrapar a la población indígena y convertirlo en una población mestiza más. Claro. O sea, desaparecer prácticamente a la población indígena dentro del contexto nacional. Esto tiene su razón de ser, pues. Uno de los documentos o de las pocas reivindicaciones que hizo la colonia a las poblaciones indígenas extintas y exiguas fue entregarles la propiedad de algunos territorios donde iban a estar los pueblos reducidos. Claro. Claro, esto no fue una acción altruista, esto no fue por congraciarse con la población indígena, esto tenía su objetivo capitalista bien ¿Algún inserto. interés que los Ellos llevó podían, los motivó a eso? en ese momento ellos podían cobrar impuestos a una mano de obra, tenían mano de obra barata donde poder acceder a ella en estos territorios, y aparte de eso se apropiaban de la producción que tenían las poblaciones indígenas en esos territorios. La poca producción que tenían para su consumo, el colono se lo apropiaba en ese momento porque prácticamente le pertenecía. Claro. Estos territorios fueron una de las primeras formas de posesión de tierra que tuvieron las poblaciones indígenas y fueron llamados resguardos de indios. Claro. Se crearon aproximadamente unos 333 resguardos en el territorio nacional, cada uno con su condición particular, y a pueblos reducidos en distintas regiones del país. Hubo otros pueblos que escaparon a la conformación de esos resguardos, aislándose en territorios de muy difícil acceso para la colonia en ese momento y posteriormente para la propia república. Claro. Porque la política hacia las poblaciones indígenas de las repúblicas que se conformaron en ese momento fue de aniquilación. Continuaron la estructura de gobierno que tenía la colonia, de discriminación, de apartar, de disminuir, de aniquilar a la población indígena. La misma que trajeron los europeos en su momento. Exacto. La misma fue continuada en la Por instauración de las distintas repúblicas. repúblicas hasta el año 1998, cuando asume Claro. el proceso revolucionario en el país. En ese proceso de apropiarse de los territorios indígenas se decretaron diversas leyes que apuntaban hacia ese fin, pues. Leyes que fueron denominadas en ese momento de identificación y repartición de resguardos indígenas. O sea, ya el propio nombre daba el objetivo de la ley que se estaba creando: identificar a la población, identificar el territorio donde estaban establecidos, dividir el territorio, entregar una porción a las distintas familias que formaban parte del resguardo, y todo lo demás que quedaba se convertía en ejidos municipales que se los apropiaba el Estado en ese momento. El Estado en ese momento. Posterior a la última ley que se decretó de identificación y división y partición de resguardo, que fue en 1904, la ley que dio el último trastazo a lo que eran los resguardos indígenas, se crearon leyes de tierras baldías y ejidos municipales, donde se decretaba que lo que restaba de los resguardos al dividirlos pertenecía al Estado. Claro. O sea, era un fin economicista que tenían estas leyes para apropiarse de supuestas leyes, de supuestas tierras incultas que los indios no trabajaban. Ya. Entonces, esa política de las repúblicas fue de apropiación de los territorios indígenas. Caso contrario
a lo que sucede una vez instaurado el proceso constituyente, una vez instaurados los derechos de pueblos y comunidades indígenas en el nuevo texto constitucional. Ese es en el actual. En las anteriores repúblicas, antes de la quinta, me estás mencionando de la constitución actual, antes de la quinta república podemos decir que los estados se apropiaron de todo el territorio de los pueblos indígenas, o siempre hubo algunos pueblos indígenas que se mantuvieron en su territorio. El objetivo fue apropiarse de los territorios y se decretaron las leyes para esa apropiación, pero los pueblos resistieron. Muchos de ellos no dividieron los resguardos, muchos de ellos no entregaron los territorios, y bueno, de ahí vino la persecución, de ahí vino la apropiación, las invasiones a los territorios y la lucha continua que mantuvieron las poblaciones indígenas hasta el 1998. Claro, eso es un poco de la historia para que nosotros vayamos avanzando sobre lo que es antes de la Quinta República, antes de esta constitución actual de la República Bolivariana de Venezuela, un poco de historia de lo que se trata la demarcación para los pueblos indígenas. Más adelante seguiremos ampliando este tema con Miguel Centeno, que es un experto en este tema porque estuvo en la Comisión Nacional de Demarcación también en este contexto tan polémico que ha sido la demarcación de pueblos indígenas. Ahora es en Hawái. Ya regresamos. Anahuay Huachucuay, tu programa Presencia Indígena, UNACA. Nuevamente estamos aquí en el programa Presencia Indígena, transmitida por ANTV, la señal del pueblo legislador. Seguimos conversando con Juan Miguel Centeno, antropólogo, médico forense, antropólogo forense es la cosa, antropólogo forense, defensor de los derechos de los pueblos indígenas, defensor de los derechos humanos y bueno, uno de nuestros aliados como pueblos indígenas. Siempre hemos tenido un gran trabajo en conjunto y nos conocemos de estas luchas que mantenemos, y estamos conversando hoy con Juan Miguel Centeno sobre un tema muy importante como es la demarcación para los pueblos y comunidades indígenas. Quedamos nos dio un repaso sobre lo que es la historia antes de la Quinta República, del proceso de demarcación, mejor dicho, de lo que tiene que ver el territorio de pueblos indígenas en las repúblicas anteriores, y hoy comenzamos en la Quinta República, que gracias al comandante Hugo Rafael Chávez Frías y ahora con el presidente Nicolás Maduro, que sigue defendiendo estos derechos de los pueblos indígenas, y que seguimos contando con esa oportunidad de tener voz en esta revolución bolivariana que vivimos en estos momentos. Y hablábamos entonces, a partir de la Quinta República, ¿cómo fue ese proceso? Bueno, primeramente vamos a tocar un poquito lo que es la transición de esa Constitución de 1961, donde ese nefasto artículo 77, además de que obligaba prácticamente al mestizaje de las poblaciones indígenas para mezclarlo con el resto de la población, obligaba a la creación de un régimen de sección para las poblaciones indígenas, un régimen de sección que jamás se creó, que jamás se llevó a cabo. Y una vez que se da el proceso constituyente y se insertan 7 artículos donde se especifican los derechos humanos de pueblos y comunidades indígenas, se da ese verdadero régimen de sección que las poblaciones indígenas siempre estuvieron esperando. Además de esto, diversas leyes que surgen de la naturaleza de la Constitución para la protección de estos derechos de las poblaciones indígenas, como es la Ley de Demarcación y Garantía de Hábitat de Pueblos y Comunidades Indígenas y la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas.
Como te dije anteriormente, el derecho a la propiedad colectiva es uno de los derechos de reivindicación más exigidos por las poblaciones indígenas, porque es el que da la garantía de la existencia, de la preservación de las poblaciones indígenas en el contexto nacional. Y más allá de eso, de la identidad, porque sin territorio no podemos tener identidad. Así es, y con muchos de los pobladores indígenas que yo he conversado te lo dicen, o sea, sin tierra no hay indio. Sí. Entonces es la garantía de supervivencia de la población. Entonces se crea a partir del 2001 la Ley de Demarcación y Garantía de Hábitat, que coordinaba y regulaba todo el proceso de demarcación, pero que no establecía una norma general de cómo llevar a cabo el proceso. Esta se establece cuando surge en el 2005 la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas. Es por eso que cuando nosotros comenzamos el proceso de demarcación, lo comenzamos como en 2 etapas. Claro. En una etapa donde estábamos experimentando un proceso novedoso, nunca antes visto en el territorio nacional, porque por primera vez en la historia se reconoce el derecho a la propiedad colectiva dentro de un texto constitucional. Se elabora una ley para la reivindicación y retorno de las propiedades colectivas a los pueblos indígenas, como la ley de demarcación, y posteriormente la ley que va a regular la forma de llevar a cabo la demarcación, que es la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas. En esa primera instancia se trabajó bajo la formación de la Comisión Nacional de Demarcación, presidida por lo que era en ese entonces el Ministerio de Ambiente. Y llevaba la presidencia la Secretaría Ejecutiva y la Secretaría Física, el propio Ministerio de Ambiente, en colaboración con el Instituto Geográfico de Venezuela, Simón Bolívar. Mira. Como te dije, no había un reglamento, no había un proceso para tomar ejemplo, para llevar a cabo la demarcación, así que cometimos muchos errores en esa primera instancia de demarcación, errores que posteriormente fuimos subsanando. Se establece en la Constitución que corresponde al Ejecutivo Nacional, en corresponsabilidad con las poblaciones indígenas, llevar a cabo dicho proceso. O sea, no es la comisión, no es el Ejecutivo, no es un ente particular el que va a tomar la decisión de qué territorio es el que se va a entregar. Se va a trabajar en conjunto con las poblaciones indígenas, se va a trabajar sobre elementos que ya se van a solicitar de conocimiento previo del territorio para validarlos en un proceso que va a otorgar sí, el Ejecutivo. Es el Ejecutivo el que otorga la potestad de entregar el documento de propiedad colectiva, pero claro, trabajando sobre todo un estudio ya previo de las poblaciones. La población conoce su territorio, la población conoce a su parte demográfica, y son ellos los que, con un instrumento previo que es el de autodemarcación, va a trabajar en conjunto con el Estado para llevar a cabo el otorgamiento de los territorios. Esa autodemarcación es la que les decía a los pueblos indígenas, al Ejecutivo, cuál creían ellos o ellos mismos demarcaban su territorio. ¿Cómo es esa autodemarcación? Bueno, el proceso de autodemarcación es elaborado por las propias comunidades, con la concepción previa que ellos tienen en su territorio. El pueblo funda o marca dentro de los territorios todos los eventos en colectivos y personales, tanto religiosos, culturales, educativos, para señalar lo que son las limitantes de su territorio. O sea, convierten el territorio en testigos visibles de eventos pasados. Esas toponimia, etnonimia que tienen los territorios se producen de acuerdo a eventos anteriores que se dieron dentro de la población indígena. Eso es lo que ayuda a la delimitación del territorio, y ellos mismos van elaborando su proceso de delimitar ese territorio y entregarlo posteriormente a la Comisión Nacional de Demarcación, donde señalan la cantidad de hectáreas, donde señalan el deslinde propio del territorio y los límites de ese polígono que están solicitando.
corresponde entonces al Ejecutivo llevar a cabo la certificación de esa autodemarcación, Claro. que se da a través de informes que se levantan para ello. Un informe socioantropológico, un informe físico que lo elabora el ente regulador del ambiente en Venezuela, y un informe jurídico que también corresponde a la directiva de lo que es la Comisión Nacional de Demarcación. Este proceso se lleva, como te dije, a través del Ejecutivo por la Comisión Nacional de Demarcación, que se elabora para este fin. Claro. Esta comisión no trabaja sola, sino que trabaja de forma paritaria por la coordinación con las poblaciones indígenas dentro del territorio que se esté llevando a cabo. Claro. Hay una comisión nacional que está formada por 10 instituciones del Estado y comisiones regionales que de forma paritaria, las mismas instituciones del Estado que forman la Comisión Nacional forman la Comisión Regional. Y en cada estado hay una representación indígena que hace pareja con esa Comisión Regional. O sea, son 10 representantes de las instituciones del Estado y 10 representantes por las poblaciones indígenas dentro de cada territorio. En cada estado. En cada estado. Y posteriormente 10 representantes indígenas ante la Comisión Nacional de Demarcación. Es allí donde el proceso de demarcación y de validación de las autodemarcaciones, a través de estos distintos informes, a través de las distintas investigaciones que se llevan a cabo para este hecho, se validan en conjunto con las poblaciones indígenas. Claro. No es la institución del Estado solamente que le da una certificación o dice si esto se realizó de manera adecuada. Es la propia población indígena que está allí certificando su proceso y avalando que realmente sea lo que ellos están solicitando. Tengo entendido que ese proceso inicialmente colocaron una fecha para la entrega de los territorios de los pueblos indígenas, el cual no pudo ser cumplido por eso que estás mencionando, me supongo, que por la Sí. complejidad que requiere un proceso de demarcación. Sí, sí. En una primera instancia se estableció una fecha de 2 años para llevar a cabo las demarcaciones que se habían solicitado. Esto fue uno de los principales reclamos que llevaban las organizaciones no gubernamentales que estaban con sus ojos fijos dentro del proceso de demarcación. Como te dije, era un proceso novedoso, un Claro. proceso inédito dentro del territorio en el cual nosotros estábamos buscando la forma de hacer bien las cosas. Y además complejo. Muy complejo, por supuesto, porque todas las realidades indígenas no son iguales. Así es. Cada pueblo tiene una realidad distinta, cada pueblo tiene un tiempo de manejo de los eventos muy distinto, y abordar la condición cultural de cada pueblo es una situación que lleva tiempo de estudio. Se estableció un tiempo prudencial de 2 años, pero que en su momento no se pudo cumplir porque habían altibajos con los que no contábamos, habían condiciones socioculturales que no nos permitían terminar en ese tiempo, en ese periodo establecido, y bueno, nos tuvimos que acatar al tiempo que iba a llevar cada demarcación en sí. Fíjate que al tiempo de hoy, habiendo comenzado la demarcación en el 2001, todavía tenemos procesos de demarcación que no se han culminado. Muy interesante todo este tema de la demarcación, además de interesante, muy polémico, porque mucha gente se está preguntando por la demarcación en estos momentos, y sin embargo hay una lucha, hay un trabajo que hacer, y está el presidente Nicolás Maduro tiene toda la intención de seguir apoyando este proceso de demarcación. Al regreso seguimos conversando sobre este tema, vamos a una pausa. Ahora es en Hawái. Ubana si cuida, cuida sanarira. Ubana si cuida, cuida sanarira. Ana Huehuachucuay, tu programa Presencia Indígena, Mnaca. Nuevamente regresamos al programa Presencia Indígena en esta nueva temporada. Hoy tenemos a Juan Miguel Centeno hablándonos sobre un tema bien importante como es la demarcación
de territorios para pueblos y comunidades indígenas. Estábamos conversando anteriormente sobre ese proceso que se fue dando poco a poco, esas instituciones involucradas en este proceso de demarcación. Las experiencias en cada una de las comunidades, me has mencionado que han sido diferentes. Coméntanos un poco sobre eso. Mira, eso también se aborda desde los distintos procesos de transculturación que ha habido en la población indígena del país. Nosotros teníamos solicitudes de demarcación de territorios que estaban en fácil acceso. Claro. Y llegábamos a las comunidades sin mucha problemática, pues abordábamos las comunidades y tomábamos los datos necesarios en un tiempo establecido. ¿Un ejemplo? Prudencial. Un ejemplo, las comunidades cariñas del estado Anzoátegui, las comunidades Cumanagoto del estado Anzoátegui, que son comunidades que su proceso de transculturación y de aculturación ha sido muy intenso y son prácticamente comunidades mestizas dentro del territorio. Tanto así que la población Cumanagoto antes del proceso de demarcación estaba prácticamente desaparecida. Si tú ves el censo del 2001, la población Cumanagoto era mínima. Claro. Y para el censo del 2011 hubo una génesis de ese pueblo, un incremento de la población Cumanagoto, pero exorbitante, pues prácticamente pasar de 200 personas a 20.000 personas es increíble. Claro. Y es por eso, porque una de las formas de protección que utilizaba la población indígena era desaparecer de la vista, desaparecer del entorno. No identificarse. Mimetizarnos dentro de los demás para Claro. no identificarnos como indígenas por la problemática que generaba en su momento. Una vez que se da el proceso constituyente, una vez que se establecen los derechos de poblaciones indígenas en ese nuevo texto constitucional, que ellos ven garantizados sus derechos por un proceso revolucionario que los está protegiendo, aparecen a la vista de todos, pues, y tenemos la generación espontánea que se dio en ese momento de esa población Cumanagoto y las solicitudes de demarcación de sus territorios. Pero es una población que está de fácil acceso, a los que podíamos llegar, a los que podíamos recoger los datos sin ninguna problemática más allá de la que se presentaran con personas involucradas dentro del proceso que nosotros llamamos terceros. Pues. Estaban dentro de los territorios personas que tenían intereses particulares en los propios territorios y esos eran los problemas que se generaban en ese proceso. Pero habían poblaciones de muy difícil acceso, las poblaciones de Amazonas, las poblaciones del estado Bolívar, las poblaciones del Delta, las mismas poblaciones de Monagas colindantes con el Delta. O sea, el proceso de recolección de datos era más complicado y más difícil, además de que en algunas de ellas incluso necesitamos algunos traductores que como prácticamente el ente rector de las políticas públicas indígenas era el que estaba llevando la batuta en ese momento con la Secretaría Ejecutiva, nos facilitaba el poder accesar a esos intérpretes y a esos traductores. Claro, con los conocimientos que ya se tenían, con los que se fueron recabando en cada una de las comunidades, se fueron identificando y fueron haciendo esos enlaces para poder llegar a cada una de esas comunidades para ese proceso de demarcación que ha sido bastante complejo. O sea, no ha sido fácil, me consta con toda la experiencia y los comentarios que hemos tenido, las conversaciones que hemos tenido. Y bueno, todas esas experiencias quisiera también que las compartieras con esta población, que de alguna manera tiene esa interrogante porque no se le ha dado continuidad a ese proceso de demarcación en estos momentos. Mira, el proceso de demarcación ha tenido diferentes espacios de tiempo en los que se ha detenido. En una primera instancia, como te dije,
que llevaba la Comisión Nacional de Demarcación del Ministerio de Ambiente, hubo un periodo de tiempo del 2009 al 2011 donde estuvo detenido mientras se cambiaba la directiva de la Comisión Nacional de Demarcación, se solventaban algunas problemáticas sobre quién debía formar parte de la comisión y quién no debía formar parte de la comisión. Las diferentes situaciones políticas que se dan en el país también son factores que influyen en la detención del proceso de demarcación, la conflictividad propia de los territorios, territorios tan difíciles de llevar a cabo el acceso a los datos como es el Estado Bolívar, claro, donde tenemos problemáticas de todo tipo, tenemos problemáticas con la situación de las extracciones ilegales de minerales, que aparte de todo el Estado también tiene que evaluar y tiene que tomar en consideración, porque el recurso de subsuelo pertenece única y exclusivamente el derecho de explotación al Estado, a nadie más. Y esa problemática hay que abordarla, esa problemática hay que solventarla para poder atacar entonces lo que es el proceso de reintegro de las tierras a las poblaciones indígenas. Es también problemático el hecho de que es una zona fronteriza y se generan conflictos económicos, culturales, sociales y políticos, porque no podemos ocultar el hecho de que también hay población indígena que es opositora a estos procesos, claro, y que dificultan que se lleven a cabo los mismos. Claro, ese es un problema más que todo en los territorios fronterizos. Exacto. Cuando hay una doble identidad y pienso que la situación es mucho más compleja porque tenemos la cultura, la frontera compartida, una cultura en diferentes países. ¿Cómo han manejado eso en esos territorios fronterizos? ¿Se han demarcado territorios en la frontera? Sí. Nosotros tenemos una de las demarcaciones más emblemáticas del Estado Bolívar, que es Icabarú. Icabarú está haciendo frontera con la República Federativa de Brasil y es uno de los territorios que nos ha dado mayores dolores de cabeza por el hecho de la explotación ilegal de minerales, por el hecho de la invasión de los territorios de personas foráneas que vienen a llevar a cabo esa actividad de extracción ilegal de los minerales. Se han dado enfrentamientos mismos con las Fuerzas Armadas y lo que es esa parcialidad opositora del pueblo Pemón, que están negados al acceso de las Fuerzas Armadas para la resolución de algunos conflictos en los que son necesarios la presencia de los mismos, pues porque es una zona fronteriza y el resguardo de la frontera le corresponde a las Fuerzas Armadas. Claro, el pueblo indígena es el garante de esa frontera, el pueblo indígena es la población que toda la vida ha estado establecida allí y son los principales cuidadores del territorio, son los principales garantes de la no invasión de esa. Diríamos que hay una corresponsabilidad de parte del Estado y la población indígena. Y las poblaciones indígenas, que son las que habitan allí y las que deben proteger y resguardar lo que es el territorio. Y también, claro, una parte del Estado, porque hay un mineral que es explotado, es extraído para la economía a nivel nacional, no solamente es para un sector, sino toda la población venezolana ha sido beneficiada, tengo entendido, de esa política extractivista que se está llevando a cabo. Así es, y no es solamente un mineral. El Estado Bolívar tiene prácticamente una maldición con eso, porque todos los minerales habidos y por haber los tiene. Se extrae oro, se extrae coltan, se extrae diamante, se extrae bauxita. O sea, prácticamente tú haces un hueco en el Estado Bolívar y consigues un mineral valioso. Claro. Entonces, hay una parcialidad de la población que se ha dedicado también a esa extracción ilegal de esos minerales,
Con esto no quiero decir que sea el pueblo Pemón, porque no podemos criminalizar a toda una población por la actividad de algunos individuos. El pueblo Pemón es un pueblo muy respetuoso de las leyes, un pueblo muy respetuoso del proceso y es un pueblo muy respetuoso de su territorio. Y de su cultura. El pueblo Pemón ha mantenido la cultura, así como otros pueblos del territorio de la República Bolivariana de Venezuela. Hay muchos que siguen en defensa de su territorio, aún con todos los problemas que existen en ese territorio, aún con todo lo que le ha tocado enfrentar. Ese pueblo Pemón se ha mantenido allí dignamente, defendiendo su cultura, defendiendo su territorio. Es un tema bien complejo en el que hemos llegado, pero siempre es necesario mencionarlo porque no podemos dejarlo de mencionar. Forma parte de lo que es la demarcación del territorio de pueblos indígenas. Allí habitan poblaciones indígenas en cada uno de estas zonas. Y seguimos conversando sobre este tema que se está poniendo muy intenso y ya regresamos en un momento. Are en Hawái. Ubana se cuida, cuida sanarira. Ubana se cuida, cuida sanarira. Ana Huehuachucuay, tu programa Presencia Indígena, Manaca. Aniguayo Tinema Juan Miguel Centeno. Nuevamente estamos aquí en el programa Presencia Indígena, transmitida por ANTV, la señal del pueblo legislador. Seguimos conversando con Juan Miguel Centeno, un defensor de los derechos de los pueblos indígenas, de los derechos humanos y conocedor de lo que es el tema de la demarcación. Un tema bastante intenso, bastante complejo, que se viene llevando a cabo gracias a este proceso revolucionario iniciado por el comandante Hugo Rafael Chávez Frías, a quien tenemos un eterno agradecimiento por nosotros poder expresarnos de esta manera y por nosotros poder estar conversando sobre estos temas, porque forman parte de nuestros derechos como pueblos y comunidades indígenas. Seguimos conversando con Juan Miguel Centeno de ese proceso de demarcación, esos términos tan importantes para el pueblo venezolano, para todos los pueblos indígenas, qué significa territorio, qué significa hábitat para los pueblos indígenas y cómo nosotros podríamos entenderlo, porque muchas veces nosotros no entendemos esos términos de lo que es los no indígenas. Entonces también pienso que algunos deben tener una misma inquietud, porque territorio, porque hábitat, porque tierra. O sea, esos términos son muy importantes como para manejarlos. Es importante porque están en la Constitución. Hay una lucha también para que sea territorio. Nosotros nos identificamos como pueblos indígenas en nuestro territorio. No esa palabra hábitat o tierra casi que no se identifica con nosotros. Y desde el año 2001 le dice la ley de tierras y hábitat. De demarcación y garantía de hábitat. De hábitat. Entonces quisiera que nos conversaras un poco sobre esa terminología. Mira, tú acabas de decir precisamente que a veces no se entiende la terminología de lo que es la cultura dominante o los criollos, como lo llaman los indígenas. Pero eso fue una jugada maestra de la parcialidad indígena que estaba en ese momento, en ese proceso constituyente. Porque la discusión sobre la aceptación del término territorio fue muy álgida y muy duradera. Claro. El territorio se puede definir desde muchas perspectivas, pues. Si tú lo tomas constitucionalmente, es un elemento primordial y forma parte del Estado, que nos identifica unido como venezolanos. A la concepción de soberanía nacional. Soberanía nacional, claro. Constitucionalmente lo podemos entender de esa manera. A nivel de los jurisprudentes, el territorio es el eje
que da la definición de la extensión de ese Estado en cuanto al ámbito espacial. También tenemos definiciones internacionales, como todos los documentos suscritos por el Estado, suscritos y ratificados, como el Convenio 169 de la OIT, en su artículo 13, plantea que es lo que cubre el hábitat donde habitan, valga la redundancia, y llevan a cabo sus actividades las poblaciones indígenas. O sea, ahí ya se está dando la connotación de que el territorio cubre todo el hábitat del espacio que utilizan las poblaciones indígenas. El territorio culturizado, en donde se llevan a cabo, se desarrollan los elementos espaciales que describen lo sociocultural en el humano, la casa, los asentamientos, es la descripción que le da la antropología. Y fíjate que es la más acertada con respecto al criterio indígena. El habitante del territorio lo describe como el sitio donde se pueden apropiar de la simbología y del ente material para transformarlo cultural, material, económico y espiritualmente. Eso desde el punto de vista del habitante del territorio, que colinda con la descripción del antropólogo. Pero, ¿qué sucedió para transformar ese término en hábitat y tierra? Bueno, la solicitud de los territorios ancestrales de las poblaciones indígenas se basó en una ley originaria, una ley propia, una ley de origen, que plantea que los territorios indígenas son anteriores al Estado. Claro. El Estado, desde el punto de vista del derecho positivo, lo impuso colectivamente para normatizar la convivencia de las personas dentro de ese espacio geográfico, delimitarlo y negar la existencia de una ley originaria. La jugada maestra que viene de la parcialidad indígena dentro del proceso constituyente y sus asesores políticos fue transformar ese territorio en dos conceptos jurídicos y contextuales distintos, que fue hábitat y tierra, para darle continuidad al proceso de reivindicación y reconocimiento de las propiedades colectivas de los territorios y de las poblaciones indígenas. No se quería asumir el término territorio como tal, y eso había frenado el proceso de reconocimiento. Entonces hubo que darle ese matiz, ese trastazo. Eso fue una jugada legal que hizo esa parcialidad indígena, amparada en algunos términos otorgados por antropólogos que estaban asesorándolos en ese momento, y ayudó a que se diera continuidad al proceso de demarcación. Y fíjate que posteriormente, en el 2005, surge la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas y se evita conceptualizar sobre territorio. Se sigue hablando de hábitat y tierra para seguirle dando continuidad a ese proceso. En la actualidad se sigue cuestionando ese término territorio. Tenemos entendido que en el año 2017, en julio, agosto, no recuerdo bien, Luis Brito García, un intelectual muy reconocido aquí en nuestro territorio, sigue cuestionando, sacó un artículo todavía cuestionando ese término territorio. Claro, porque es un término que manejamos prácticamente no legalmente, porque legalmente está establecido la delimitación de hábitat y tierra. Tierra es un espacio geoespacial donde se puede llevar a cabo actividades económicas tales como la posesión, uso y disfrute de la propiedad, de la cosa. En este caso la tierra, para usarla, gozarla, poseerla. Pero hábitat es una transformación cultural, un fenómeno cultural donde se dan los distintos procesos que enfocan el convivir de la población indígena. Entonces se definió en ese momento hábitat como ese fenómeno necesario para evitar la confrontación con el término territorio.
ese fenómeno cultural que vino a ser el hábitat y el paisaje, lo que pasa es que no hemos nosotros hablado del paisaje porque está inmerso dentro de la concepción del hábitat. Claro. Pero la población indígena fija en el espacio todo de manera colectiva e individual todos sus procesos rituales, religiosos, culturales, educativos, en un proceso dinámico que se da continuamente dentro del territorio para transformarlo en una zona donde hay una simbiosis entre la tierra y el mismo. Ellos le otorgan a la tierra y la tierra nos otorga a nosotros, nos da protección, nos da alimento y nosotros le otorgamos el cuidado necesario a la tierra. Desde el punto de vista de la cosmovisión indígena hay una relación mítica con la tierra, una relación espiritual con la tierra, que toda esa connotación la trataron de involucrar dentro de la definición de hábitat, claro, pero que está inmersa dentro de la definición de territorio. Claro, el ejemplo lo he colocado desde el punto de vista personal, y me disculpan lo personal. Por lo menos yo, como pueblo guayú, tengo mi territorio, me identifico con mi territorio, añoro siempre estar en mi territorio, pero tengo un hábitat, que es la ciudad de Caracas. O sea, yo siempre lo he tomado desde ese punto de vista, pero uno como pueblo siempre se identifica su territorio. O sea, y es una inquietud que siempre que he tenido, por eso aprovecho la oportunidad y te pregunto sobre estos términos, porque hay que entenderlos, es importante entenderlos. Entonces no sé si ahí yo estoy equivocada en lo que yo planteo como ejemplo. No, tienen connotaciones distintas, pero también algunas muy similares. Pues para las poblaciones indígenas siempre va a existir el término territorio ancestral y van a hablar de sus territorios ancestrales. Es difícil que cambien esa connotación. Exacto. Pero el término hábitat también involucra mucho de la simbología que tiene el territorio para darle identidad a la población indígena. Solamente que involucran una parte más material y no tan religiosa, tan representativa, tan cosmogónica como claro, lo es el territorio ancestral, para hablar ahora de un hábitat ancestral. Claro. Es como chocante incluso el término. Exactamente. O sea, pero es el término que se maneja legalmente, pues, y precisamente para evitar confrontaciones con situaciones legales que se presenten al momento de llevar a cabo la demarcación. Bueno, ahorita es el momento porque estamos en un proceso constituyente donde nosotros podemos defender todavía nuestro territorio, porque no estamos hablando de división de territorio, estamos hablando de la identidad de los pueblos. Cada uno de los pueblos tenemos una identidad y cada uno de los pueblos nos identificamos con territorios. Entonces es importante para mí ese término, y de verdad estoy muy agradecida por haberte tenido aquí en este programa de Presencia Indígena. Agradecida, y quisiera que le dieras unas palabras de despedida a esa población que nos está escuchando en estos momentos, para un mensaje para ellos. Bueno, el hecho de que nosotros hayamos logrado como población indígena, yo me siento indígena de corazón, mi familia, mis abuelas eran indígenas. Y bueno, la lucha la asumí como propia. Claro. Nosotros hemos logrado la reivindicación de muchos de los derechos reclamados dentro de la Constitución y están establecidos allí, están en el texto normativo. Pero muchos de esos derechos los dejamos pasar solamente por el hecho de existir y no los hacemos efectivos. Claro. Hay mucho trabajo por hacer, la demarcación de los territorios ancestrales debe continuar, sobre todo en lo que son las regiones fronterizas, las regiones con tanta dificultad como el Estado Bolívar, donde se da esa situación de la explotación ilegal de minerales, que de una u otra manera tenemos que atacar también como Estado, como el ente regulador de la política existencial de la población en Venezuela, y darle una respuesta a esa población que está esperando por sus procesos de demarcación. Yo creo que son los territorios que más tiempo tienen esperando en este momento, así como los territorios del Amazonas.
tenemos que solventar esa situación también, tenemos que llevar a cabo lo que es la consulta para todos los proyectos que se lleven dentro de los territorios indígenas, porque a veces los dejamos pasar y solapan nuestros territorios, invaden nuestra cultura y transculturizan nuestros pueblos. Así es. Muchísimas gracias, Miguel, por haber estado en este programa Presencias Indígenas. Agradecemos a la profesora Nolipo Guerrero siempre por este espacio que fue una de sus luchas también. Seguimos aquí gracias a sus luchas, a todo esto, lo que es la demarcación, la educación intercultural, todo eso son esfuerzos que conjuntamente con otros luchadores que la acompañaron, hemos llegado a tenerlo plasmada en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Y muchísimas gracias a todo el equipo técnico que hace que nosotros lleguemos a cada uno de sus hogares y podamos compartir estos temas tan importantes con ustedes. Hianetia. Eso es todo por hoy. Muchas gracias. Ubana si cuida, 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 sanalira.